12, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. El título de la lección le puse así como dice ese versículo. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese es el título de la lección. El que mire estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Traigo algo corto, hermanos, pero espero sea de bendición para ustedes. Dice, 1 Corintios 10, 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor, en esta tarde, Señor, en esta mañana queremos, Señor, darte gracias primeramente por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Rogamos, Señor, porque tu palabra, Señor, pueda ser impartida, Señor, y pueda ser atesorada en nuestros corazones, Señor. Y no solamente atesorada, Señor, sino que podamos ponerla por obra, Señor. Ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, para que cada día podamos ir caminando más como tú quieres que nosotros seamos como hijos tuyos. Gracias en esta mañana te doy, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Y podamos entender cada uno de nosotros lo que tú quieres para nosotros mismos. Gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Entonces dice 1 Corintios 10, 12, ahí donde leímos, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En el contexto de este versículo, Pablo está relatando cómo hombres del pasado cayeron en errores que trajeron consecuencias, que trajeron consecuencias en las vidas de estos hombres. Hombres que en su momento creyeron estar haciendo lo correcto, o que al no darle la importancia de vida a lo que Dios decía, sin darse cuenta, se apartaron de Dios, se apartaron del Señor. En nuestros días, hermanos, muchos cristianos somos muy tendidos. Parece que ya va a empezar el hermano, pero bueno, ahí les va, ¿no? En nuestros días, muchos de nosotros, los cristianos, somos muy tendidos a juzgar prontamente a otros. Y muchas veces cuando lo hacemos, decimos o pensamos que nosotros, que en su lugar nunca haríamos lo que esta persona está haciendo, ¿no? Sin embargo, la Escritura nos advierte que debemos buscar primeramente el reino de Dios, o sea, lo espiritual, para poder con la ayuda de Dios permanecer firmes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros somos a veces muy tendidos a juzgar prontamente a los demás, ¿no? Por ejemplo, si alguien comete algún error, somos tendidos a decir, ay, ese hermano hijo del diablo, ¿no? ¿Cómo hace esas cosas? A veces ni cristiano debe ser, ¿no? Y decimos, no, yo nunca, en su lugar, nunca voy a hacer lo que él está haciendo, ¿no? Y juzgamos prontamente, ¿no? Juzgamos prontamente esas situaciones, ¿no? Entonces, quisiera llevarlos a Romanos. Vamos al libro de Romanos 8:35. Hay un dicho que dicen allá afuera que dice que nunca digas nunca, ¿no? Porque ese nunca siempre llega. Siempre llega. Como tantos, se podría llamarle proverbios que hay en el mundo, ¿no? Contienen sabiduría como no todo lo que habría solo, ¿no? Es un proverbio muy entendido que no es de la Biblia, pero ahí está. Y también dice, nunca digas nunca, ¿no? Nunca digas nunca, porque siempre a veces decimos, no, yo nunca voy a hacer esto. Y por eso debemos tener cuidado con lo que decimos y debemos tener cuidado cuando juzgamos, ¿no? Dice Romanos 8:35, hermanos. 8:35 dice de esta manera, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice Pablo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Déjenme leerle la versión del lenguaje actual, es un poco más entendida y a mí me gusta mucho esa versión, la verdad. Dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. En este verso Pablo está preguntando, hermanos, si alguna de estas cosas podrán apartarnos de él, porque todo, si usted se da cuenta, todo está con signo de interrogación. O sea, Pablo está diciendo una serie de cosas y está preguntando si todas estas cosas podrán separarnos del amor de Dios. Eso es lo que él está diciendo a él. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que podrá separar a usted del amor de Cristo?
¿Hay algo que podrá separarnos del amor de Cristo? Ustedes contéstense. En esta versión del lenguaje actual es un poco más entendida al decirnos palabras como nada ni nadie. Y podemos resaltar estas palabras: nadie. Nadie. Al mencionar nadie, damos por hecho que nos habla que probablemente existe la posibilidad de que alguna persona o hermano en Cristo pueda hacernos retroceder en nuestra fe. Por eso, hermanos, es muy importante consolidar nuestra fe. Porque Pablo ahí está diciendo, en la versión del lenguaje actual dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Está con signos de interrogación. Después dice: nada ni nadie. ¿Verdad? ¿Será que nada ni nadie podrá realmente separarnos del amor de Cristo? Porque sin duda muchos se han apartado por lo que otras personas, y aún en la misma iglesia, pueden hablar de dicha persona, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Lo que quiero decir con esto es que el versículo que leímos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo aquí en esta versión del lenguaje actual dice: ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo, de Jesucristo? Nada ni nadie. Al decir nadie, les decía yo que da la posibilidad que nosotros, como seres humanos, como hombres, podamos caer en esta situación de que algo pueda apartarnos de Él, ¿no? Un hermano puede ser alguien allá afuera, puede ser un hermano aquí dentro de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Yo sé que ustedes, más de algún ejemplo tienen de alguien que se fue de alguna iglesia por un hermano, ¿verdad? O que se tiró al mundo nuevamente por la causa de un hermano, ¿no? Yo tengo presente, tengo un hermano que cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo también lo llevé. Yo empecé a hablarle a mis hermanos cuando yo me convertí, y yo empecé a hablarles de Cristo y los empecé a llevar. Y mi hermano fue como aproximadamente, calculo que fue como unos 4 o 5 meses a la iglesia, más o menos, y ahí andaba metido involucrado en todo lo que estábamos empezando a hacer. Y me acuerdo que un día preparamos unos dramas para hacer en una tarde de jóvenes que íbamos a tener, íbamos a participar, y estábamos preparando todo. Fuimos a comprar de esas bolas que sacan humo de colores y para hacer un show ahí en la iglesia, un rollo. Pero estábamos preparando todo eso, ¿no? Para hacer un drama para jóvenes. Era una tarde de talento para jóvenes. Y me acuerdo que en esta ocasión mi hermano andaba bien motivado, andaba bien así, pero de primera una se fue y ya no lo vi en esa tarde. Llegué a la casa y empecé a hablar con él y le digo: ¿vos qué pasó? Digo: no, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Cómo así que no vas a ir a la iglesia? No, es que tal persona me dice no sé qué, no, ya no voy a ir. Para ser cristiano así no soy nada mejor. Y estoy hablando que eso pasó aproximadamente por 25 años atrás. Y hasta el día de hoy no ha vuelto a poner un pie en una iglesia. Pero eso es muy importante, hermanos. Es muy importante consolidarnos como cristianos en la fe en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Consolidarnos en la fe en Cristo nos va a estar seguros donde estamos plantados, ¿no? Nada ni nadie nos va a poder mover. En Josué 1:9, si quieren la Josué 1:9, hermanos, por favor, si me acompañan ahí. Me dice cuando ya lo tenga ahí. ¿Ya? Josué 1:9 dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. En el contexto de este verso, Dios le dice a Josué que ahora que ha muerto Moisés, le da la responsabilidad a Josué de llevar al pueblo a la tierra que Dios les iba a dar por heredad al pueblo de Israel. En este verso que leímos habla que en medio de la circunstancia que vendría al tratar de poseer la tierra que Dios les daría al pueblo de Israel, probablemente podría venir el desánimo, la duda o desmayar en medio de la batalla que se venía. Por eso Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes.
Las palabras que tuvieron que retumbar en la cabeza de Josué y en su corazón, sin duda, hermano, algunas para mí es cuando Dios le dice: Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Pero le dice: esfuérzate y sé valiente. Son unas palabras, miren, hermanos, en el contexto, lo que les decía de este pasaje, está hablando acerca cuando Moisés murió y Josué iba a ser el responsable de poder meter al pueblo de Israel. Y se le venía una guerra dura a él, ¿no? ¿Me entienden? Pero Dios está diciéndole a Josué aquí, le dice: esfuérzate y sé valiente. Le dice: esfuérzate. Ese esfuerzo y esa valentía, ¿de quién iba a venir? ¿De Dios o de Josué? Esfuérzate y sé valiente. Ok, hermanos. Esfuérzate y sé valiente. Dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Oigan, hermanos, lo que estamos leyendo, pongan atención a lo que estamos leyendo. Esfuérzate y sé valiente. Te mando que te esfuerces. ¿Ese esfuerzo de quién va a venir entonces? De uno mismo. Exacto, de uno mismo. Y el ser valiente va a venir de uno mismo también. Y no desmayes, dice, no te desanimes, le dice. Y aquí viene lo fuerte, aquí viene sí lo mero. O sea, donde dice: porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Dios le está prometiendo aquí a Josué que él iba a estar con él. Pero le estaba diciendo: esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dios le está dando 3 indicaciones a Josué ahí: esforzarse, ser valiente y que no desmaye. ¿Por qué? Recuerden el contexto. El contexto es de que le tocaba guerrear, le tocaba ir a la guerra. Imagínense ir con otro ejército y probablemente pensar que podía morir, ¿no? En ese intento. Pero Dios le da una promesa. Le dice: no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Y le decía que estas palabras tuvieron que haber retumbado en la cabeza de Josué. ¿Por qué? Porque Moisés, sin duda alguna, Josué escuchó cuando Dios también le dijo a Moisés la promesa que iba a estar con él. Pero también en ese contexto viene Dios y le dice: así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo, le dice. Está dando esa promesa. Pero también le dice: esfuérzate y sé valiente. Si vamos al Nuevo Testamento, hermanos, si nos vamos a Mateo, quiero ir a Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 12, hermanos. Me dice cuando ya lo tenga ahí. Mateo 11, 12. Oiga cómo dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatan. La palabra sufre, aquí que está hablando, que Jesús menciona en este verso, en el griego nos habla de esforzarse. Está hablando de esforzarnos. O sea que cuando Jesús dijo, el reino de los cielos sufre, está hablando de un esfuerzo que debemos tener. Y esforzarse, una definición de esta palabra, esforzarse, es hacer un esfuerzo físico o moralmente con algún fin. Eso significa. La palabra sufre en el griego significa esforzarse. Y la definición de esforzarse significa hacer un esfuerzo físico o moralmente con algún fin. ¿Sí se entiende eso, verdad? Moralmente, ¿no? Con algún fin. Y la definición de moral es un comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. ¿Sí me voy a entender algo? Moral. Bueno, esforzarse significa hacer un esfuerzo, ya sea físico o moralmente, con algún fin, ¿verdad? Moral significa, su definición, es un comportamiento humano en cuanto a hacer el bien o hacer el mal. Esa es la definición. Entonces, cuando Jesús nos dice que el reino de los cielos sufre, nos habla de esforzarnos, no refiriéndose en sí a lo físico, sino al comportamiento que podamos tener, y que este debe ser conforme a los mandamientos de Dios, que nos ha dejado a través de las Escrituras, ¿no? Así como Dios le decía a Moisés: esfuérzate y sé valiente, el esfuerzo que Josué tenía que tener era un esfuerzo físico, era físico.
pero también le decía, no desmayes. También le estaba hablando porque el desmayar no es algo físico, el desmayar es algo interno, ¿no? Algo que nos viene cuando usted se asusta de algo. Siente, aunque usted sea bien fuerte y sea lo que sea, pero si usted se desanima o viene ese desmayo, usted no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Pero él estaba diciendo, esfuérzate y sé valiente y no desmayes. Y me llama la atención cómo el Señor en el Nuevo Testamento también habla acerca de esto y dice de un esfuerzo que debemos hacer, pero en sí no está refiriéndose a un esfuerzo físico, sino está hablando a un comportamiento que debe haber en nosotros como hijos de Dios. No se pierda que el título de la enseñanza es el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando Jesús dice sufre violencia, está hablando de valientes y estos valientes lo arrebatan, dice ese verso, ¿no? Déjenme leerle este mismo verso en el lenguaje actual para que puedan entender un poco mejor de qué es lo que estamos hablando. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente, ¿verdad? Como dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, dice. Déjenme leérselo otra vez. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, dice. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Recuerden que les decía al principio que muchos hoy en día se alejan de las iglesias por situaciones que tienen con otros, ¿no? Muchos llegan al punto hasta, no, ya no voy a buscar, y se enojan con Dios, se pelean con Dios y deciden ya no venir, y algunos simplemente dejan de venir, ¿me entienden? Pero ¿qué quiero llegar con esto? Mi intención no es hablar de aquellas personas que pueden traernos desánimo, esa no es mi intención. Hablar de las personas que puedan traer desánimos, porque de esas hay muchas en las iglesias, ¿no? De los que pueden traernos desánimos, sino que nosotros podamos ver cómo está nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor. Esa es mi intención. Mi intención no es venir y decirle, sí, esos hijos del diablo, que el Señor se lo deje. No, verdad, no es esa la intención. La intención es que nosotros podamos ver cómo está nuestra vida, que no miremos al que está enfrente, sino que nos examinemos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿De qué depende nuestra fe, hermanos? Pregunto yo, usted contéstese. ¿De qué depende nuestra fe? ¿Será que nuestra fe depende de cómo los demás nos traten? Que si me hacen sentir mal, tomo la decisión de ya no ir a la iglesia o apartarme de Dios a causa de algo. Esa es la fe que debemos tener. Esa no es la fe que debemos tener como cristianos. Porque yo no vengo aquí a la iglesia a buscar mi fe en usted. Y yo estoy seguro que usted tampoco viene a la iglesia a buscar su fe en mí. Porque nosotros somos hombres que fallamos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué? ¿En qué nos motiva a venir? ¿En qué está nuestra fe, hermanos? ¿Dónde estamos parados? En el verso al cual empezamos dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Muchos probablemente decimos, Señor, yo te seguiré sin importar cualquier cosa. Pero a la primera nos desanimamos y optamos por ya no venir a la iglesia y flaqueamos. Entonces la pregunta a hacernos es a nosotros mismos, de los que flaqueamos a la primera, ¿somos de los que nos esforzamos y somos valientes para seguir perseverando en la fe? ¿O somos que los de a la primera nos caemos, ¿no? Recuerden que Jesús está hablando que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Recuerden que Jesús está hablando que el reino de los cielos sufre violencia. Al decir violencia, está hablando de valentía, ¿no? Y cuando dice sufre, está hablando de un esfuerzo, ¿me entienden? Pero en sí no está hablando, les decía hace un rato, de un esfuerzo físico, sino está hablando de un esfuerzo, de un comportamiento. De un comportamiento, y ese comportamiento dice que solo los valientes nos van a arrebatar. Solo los que se esfuercen van a lograr estar en el cielo, hermanos. Solo de eso está hablando Jesús ahí. Hay muchas
cosas que pueden hacernos retroceder al no ponerlas por obra en nuestras vidas, hermanos. Yo quisiera tocar hoy solo un par de cosas de algunas situaciones que pueden hacernos retroceder, ¿verdad?, en lugar de avanzar, o cosas que pueden hacernos estancarnos, ¿no? ¿Cómo está su fe? Ustedes ahorita ahí mismo donde están, ahorita que yo estoy preguntando esto, usted se puede examinar cómo está su fe. Usted y yo somos de los que, ay, que el hermano dijo, entonces ya mejor me voy, ¿verdad? No, que el hermano Raúl dice también, no, que no me gustó eso y no voy a ir, ya no voy a venir nunca jamás en la vida. Entonces, no, o sea, debemos preguntarnos realmente dónde está puesta nuestra fe. ¿En la gente? ¿En quién está puesta la fe, hermanos? Cuando usted creyó, ¿en quién creyó? ¿Creyó en la iglesia donde iba a ir? ¿Creyó en el que le compartió? ¿O creyó en la palabra? ¿En qué creyó usted? De ahí tenemos que partir, ¿no? Entonces les decía que hay muchas cosas que pueden hacernos retroceder al no ponerlas por obra en nuestra vida. Y yo quisiera tocar dos de ellas. Una es muy importante para mí, es la oración. Es la oración. Orar, usted sabe que es hablar con Dios. La comunión que logramos tener con Dios una de ellas es a través de la oración. Si alguien no ora y no tiene esa relación, en momentos difíciles se le hará difícil poder buscar a Dios en oración, ¿no? ¿Entiende? Si no existe esa relación, cuando usted tenga problemas, cuando vengan situaciones a su vida, usted no va a poder venir, no va a sentir la confianza de poder venir delante de Dios y decirle, Señor, estoy pasando estas cosas. ¿Por qué? Porque no hay una relación en sí. Déjeme darle un ejemplo para que entendamos un poco mejor esto. Entre la relación que tenemos con algunos, llámese aquí en la iglesia o allá afuera, ¿no? Con algunos no es la misma con todos. ¿Por qué? Porque la relación que aquí estamos todos nosotros, pero la relación que tenemos en sí probablemente no es la misma a la que yo pueda tener con el hermano Edwin o con el hermano Antonio. Pero ¿por qué no es la misma? ¿Por qué no es la misma? No es la misma porque compartimos un poco más con unos que con otros, ¿verdad? Y conocemos más a unos que a otros, ¿me entienden? Esa es una respuesta muy fácil de contestar. Es porque no nos relacionamos mucho en el sentido de compartir, ¿me entienden? Pero cuando usted se relaciona mucho con una persona o con varias personas, usted de tanto compartir con esas personas o con esa persona o personas, usted va a sentir confianza a la hora que usted esté pasando un momento difícil. Usted va a decir, no, voy a ir con hermana Leti porque hermana Leti me va a escuchar y probablemente me dé un consejo. O con el hermano Carlos, o con cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, es necesario, hermanos, así como nosotros nos sentimos, compartimos con algunos, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, que el hecho que compartamos más con unos y con otros no es porque los de este lado me caen mal y los de aquel lado, no es eso, es únicamente que a veces compartimos más con unos con otros y eso nos hace tener confianza, ¿sí o no? Amén. Eso es lo que nos hace tener confianza, ¿verdad? Entonces, en la oración es de la misma manera. Si nosotros no tenemos esa relación con el Señor, de orar, de hablar con Él, se va a hacer muy difícil cuando estemos pasando de situaciones difíciles, ¿no? A veces cuando personas tienen problemas, lo primero que dicen, que tratan de arreglar sus problemas de otra manera, ¿no? En una ocasión le decía a un hermano, ¿ya oraste? No, es que esto no es de oración, me dijo. Así me contestó, es que esto no es de oración, me dijo. Y dije, sí, siempre hay que orar, hay que pedirle al Señor, ¿no? De alguna manera, ¿me entienden? En todas las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Pero lo que quiero enfocarme en esto, hermanos, recuerden que dice el que mire estar firme, mire que no caiga. Es que nosotros muchas veces al no tener esta relación con el Señor, a la primera que viene nos caemos, ¿me entienden? A la primera que viene nos desanimamos por no tener la relación con el Señor. Porque nuestra fe, hermanos, el venir aquí a la iglesia no es venir a ser amigos, ¿no? Eso es como secundario, ¿sí o no? Lo primordial es venir y buscar a Dios. Por eso él decía, busca primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás Él nos lo va a dar también. Pero lo importante es buscarlo a Él.
¿Me entienden? No venimos probablemente hay personas que han venido, hermanos, y se han ido porque no, es que no me gusta, no, que el hermano me hizo caras, que el hermano que estaba tocando ahí me hizo una cara de fea y ya no voy a volver a ir, ¿verdad? Entonces, el tener una buena comunión con el Señor nos va a hacer entender muchas cosas, hermanos. El que no tiene una buena comunión, una buena relación en el Señor, va a tomar muchas malas decisiones, hermanos. ¿Entienden? Por eso es importante la oración. Es importante que usted tome un tiempo, que yo tome un tiempo y que oremos, ¿no? Voy a hablar un poquito más de eso más adelante. Entonces, les decía yo que el compartir con unos con otros se nos hace más fácil poder contarles con los que sentimos un poco más de confianza lo que estamos pasando, por la misma confianza que ya existe, ¿no? De igual manera, hermanos, si tenemos esa relación con el Señor, se nos hará si no tenemos esa comunión de relación con el Señor, se nos hará muy difícil y hasta pesado poder hablar con Él. Hasta pesado poder hablar con el Señor. Pablo nos dice en Filipenses, si vamos a Filipenses, Filipenses capítulo 4, hermanos. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Ok, dice así la palabra. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, que dice, oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice. Hay una palabra aquí que dice, por nada estéis afanosos. Afanosos, esta palabra nos habla en sí nos está hablando de tener una distracción o de preocupación. Ese es el significado de esta palabra afanarnos o afanosos. Está hablando de alguien que se distrae o alguien que se preocupa. Pero en este caso hablemos de la palabra distraer, ¿no? Puede distraernos el poner la mira en lo que los demás hacen o nos hacen. Esto puede venir a desviarnos de lo importante que es Cristo, ¿no? Esto es cuando no tenemos la fe, hermanos. La fe puesta en el autor y consumador de ella misma, de la fe. Entonces, porque muchas veces venimos y por eso Pablo aquí dice a los filipenses, en nada estéis afanosos, o sea, que no haya nada que los distraiga, que los aparte. ¿Por qué Pablo dice? Recuerden que la carta de Filipenses está escrita a ¿quiénes? A cristianos, ¿no? A cristianos. Y recuerden que Pablo está escribiendo esta carta ¿desde dónde? Desde la cárcel. Y le está diciendo a los cristianos que están allá afuera, que gozan de libertad, que no se distraigan, con nada estéis afanosos, dice. No se distraigan. ¿No creen que estar en la cárcel es un buen motivo para estar distraído? Para estar preocupado. ¿Verdad? Estando en una cárcel piensa, que probablemente yo nunca he estado, pero probablemente uno piensa de todo, ¿no? Y lo que menos uno tiene es paz, ¿no? No puede uno coordinar sus pensamientos y todo lo distrae, cómo voy a salir, qué me va a pasar, esto, mi familia, mi esposa, mis hijos, todo, ¿no? ¿Me entienden? Pero Pablo aquí le está diciendo desde la cárcel a los filipenses y les dice, no os afanéis, o sea, que no haya nada que los pueda distraer. También dice en 2 Corintios, hermanos, si vamos a 2 Corintios 5, 7. Segunda de Corintios 5, 7. Me dice cuando ya lo tengo claro. Dice, un versículo muy corto, dice, por fe andamos, no por vista. Dice. ¿Cómo dice que andamos por qué? Por fe. Y no por vista. Andamos por fe y no por vista, hermano. O su fe, la que usted tiene, usted cree en el Señor porque lo vio. Le dio la mano y le dijo, ¿cómo estás? Con mucho gusto, yo soy Jesús. No, ¿verdad? Es la fe que tenemos en Él. Que aunque no lo podemos ver, sabemos que Él está ahí, hermanos. Entonces Pablo le dice a los corintios, andamos por fe y no por vista. Andamos por fe. No es que yo siento que el hermano me mira mal. No es que usted sienta que el hermano lo mira mal. No es que yo siento que el hermano o la hermana de hablar de mí cuando yo no estoy. No se trata de sentir, hermanos. Nosotros andamos por fe, hermanos. Y la fe puesta en Cristo Jesús, que nos perdonó, nos limpió de pecados
Y aquí nosotros decidimos seguir un día, ¿no? ¿Qué es lo que nos debe mover a caminar en fe? ¿Lo que vemos en los demás o la fe en el que no vemos, pero nos enseña a través de las Escrituras? ¿En quién? En el que no vemos, ¿verdad? Pero nos enseña a través de las Escrituras. Mi fe no redunda en ninguno de ustedes. Y yo estoy seguro que su fe tampoco redunda en mí. ¿Verdad que sí? Ay, no, es que mi fe redunda en mi esposa, en mis hijos. Que si mi hijo no va, yo tampoco voy, entonces se le acabó la fe, ¿o qué? Y que si mi esposo no va, yo tampoco voy, se le acabó la fe. Y que si mi esposa no va, yo me quedo aquí con ella, también ya no voy porque ella no fue. Entonces, ¿dónde está puesta su fe? ¿En quién? Déjeme decirle que si usted hace eso, usted tiene una fe falsa, no una fe verdadera. Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Por esta fe y confianza en Dios viene a través pero esta fe y esta comunión viene a través de la oración que tenemos con Él, hermanos. Viene de la comunión que debemos tener con Dios. Así como usted se lleva probablemente bien con alguien más y usted le cuenta de todo, ¿no? Es que fíjate que me pasó esto en mi trabajo, en mi escuela, todo lo que usted quiera. Así como esa confianza que tenemos de acercarnos a alguien y contarle todo lo que nos está pasando, es la misma confianza que debemos tener cuando estamos pasando en una situación difícil. En Cristo, en Dios, venir y Señor, mira, ya no sé qué hacer, ayúdame, ¿no? Ayúdame. Volvamos a Filipenses 4:6. Dice nuevamente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Pablo nos dice que nada nos distraiga, ya sea que alguien le haya hecho una mala cara, que alguien le haya menospreciado, pero eso no debe ser motivo de desviarnos de lo importante, repito nuevamente. Sino que dice ahí el verso que leímos, después de decir que no estemos afanosos. Haga de cuenta que nos quitemos afanosos y pongamos distraídos. Dice ahí: por nada estéis distraídos, que no haya nada que te distraiga. Dice, después de presentarnos entonces después de eso dice que presentemos nuestras peticiones delante de Dios, y dice que las presentemos después de que quitemos esa distracción de nuestra vida. Entonces dice que nos presentemos delante de Dios y que presentemos nuestras peticiones. ¿En qué dice? En oración. Y después el verso dice que por medio de la oración, miren, lo voy a explicar aquí con el verso. Dice: y la paz de Dios, dice, las peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, que le dé gracias a Dios por todo. Y la paz de Dios, está hablando que después de esa comunión, después de que usted se quitó esa distracción, que venga y que se presente delante de Dios todas sus peticiones. Y en oración, dice, en oración, orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Dice, en oración y ruego, dice, delante de Dios con acción de gracias, dice. Y entonces Pablo está diciendo que después de que usted quitó esa distracción, no, es que el hermano, no, que el hermano, no, que el pastor, no, que el hermano, no, es que se quite todo eso, que venga y que se presente delante de Dios y presente sus peticiones y ruegos delante de Él con acción de gracias. No, que gracias, Señor, no me quiere el pastor, pero gracias, Señor, le caigo mal, pero gracias porque tú sí me amas, ¿verdad? Ok. Después de que usted haya hecho eso y venga en oración y le dé gracias a Dios, dice, el versículo 7 dice: y la paz de Dios, oiga como dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esa paz, ¿cómo va a venir? Va a venir por la relación que usted y yo tengamos con Dios. Por esa distracción que puede causarnos cualquier cosa, hermanos. Debemos dejarla a un lado y presentarnos delante de Dios. Y Pablo está diciendo que la paz de Dios, y les repito, Pablo está escribiendo desde la cárcel. Está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿De qué va a guardar nuestros corazones, hermanos?
Cuando alguien nos hace algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Ese hermano me cae mal, y empezamos a guardar cosas ahí, ¿no? Y ya todo lo que hace esa persona lo vemos mal. Todo. Pero aquí dice que si tenemos una relación con Dios, si oramos, si presentamos nuestra petición, Señor, mira, esto me está distrayendo, el hermano me hizo esto, la hermana me hizo esto, quien sea, hermanos, que le haya hecho algo, Señor, ayúdame, te doy gracias por su vida, bendícelo, ayúdame a mí también, Señor, dame paz. Entonces, cuando ya comprendemos estas cosas, Pablo nos está diciendo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted no lo va a entender, no tratemos de entender esa paz porque no la va a comprender, ni yo la voy a comprender. Lo único que sentimos es que vamos a sentir paz en nuestra vida. Vamos a sentir paz. Y aparte de la paz, dice que Dios va a guardar nuestros corazones, hermanos, de que se nos hagan raíces de amargura, de que se nos hagan cosas malas contra los hermanos. Guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos. Vuestros pensamientos, hermanos. Guardará todo en nosotros. Nos ayudará a que no, aunque usted tenga la razón, no, así que el hermano nunca está feo, está bien, usted tiene la razón, ¿va? Pero no va a ser a que esa fe, que tan feo que eso te lo haga sentir mal, no, o sea, refiriéndonos a los demás, ¿no? Entonces, cuando alguien venga y le haga algo, Dios va a ayudar a guardarle su corazón y sus pensamientos, ¿me entiende? Para que no se le haga eso malo. Para que no venga el enemigo, hermanos, y pueda aprovechar esas pequeñas cosas. Y cuando hay una pequeña separación, y si le damos cabida a que se meta, esa separación va a venir, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, hermanos, debemos tener una buena relación con el Señor, hermanos, para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento la pueda tener usted y la pueda tener yo. Pero muchos, en lugar de tratar de buscar una relación con el Señor, lo que hacemos es apartarnos de Él. Apartarnos de Él. Y probablemente seguimos llegando a la iglesia, ¿no? Pero vivimos lejos de Él. Apartados. ¿Entiendes? Nosotros conocemos nuestra vida, ¿sí o no? Nosotros sabemos cómo está nuestra vida espiritual. ¿Hace cuánto tiempo nos hemos apartado de Dios? ¿Cuánto tiempo llevamos apartados de Dios? Yo le pregunto, usted conteste, si yo también pregunto. ¿Cuánto tiempo llevamos apartados de Dios? Porque el hecho de que esté aquí no quiere decir que usted tenga una relación con Dios. ¿Hace cuánto se separó de Dios? ¿Hace cuánto dejó de tener una comunión con Él? Puede ser que hace 10 años, 20 años, ¿no? Pero usted siga pensando que tiene una buena comunión con Él porque viene siempre. Y el pensar que tenemos una comunión con Dios, y el pensar que venimos aquí, y el solo venir a la iglesia y medio aplaudir ahí, así, o medio hacer algo, ya nuestra relación con Dios ya estamos a cuenta, Señor, ¿no? Yo lo he puesto que en la iglesia, perdón, en las iglesias, hay gentes que sigue llegando a la iglesia, pero hace mucho tiempo dejaron de tener relación con Dios. Y no de meses, de años. De años. ¿Cómo está su relación? Yo les pregunto, ¿cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está? Entonces dice Pablo, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, si alguien me regala agua, por favor. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Gracias, hermano. Gracias. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que no dejará ningún mal sentimiento en nosotros, hermanos, enraizarse en nuestra vida. El Salmo 145, si quieren leer el Salmo 145 conmigo. Salmo 145, verso 18. Salmo 145, verso 18. Dice la palabra de Dios así, de esta manera. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan. ¿Cómo dice? De veras. Hace un momento cantamos, cercano está Señor a los quebrantados de corazón.
los quebrantados, hermanos, el corazón. Dios está cercano de eso. Y aquí dice el Salmo: cercano está Jehová a todos los que invocan, a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. Dice, está ahí, dice, ponga la palabra de verdad, ¿no? A los que le buscan de verdad, no solo los que vienen a llenar el espacio los domingos, los miércoles, los viernes o los días que tengan servicios en otras iglesias, ¿no? No, Dios está cercano del que realmente viene y le busca. De ese Dios está cercano. Del que viene solo para que, ay, que no vengan, que ya no vengo. Pero no, de hace mucho tiempo ya no está cerca, ¿verdad? Entonces dice el lenguaje actual de este mismo verso, dice, siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad, dice. Miren, hermanos, este verso dice mucho. Dice, siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. O sea que esto me da a entender que hay muchos que le llaman, pero no son sinceros, ¿verdad? ¿Da a entender eso, no? O sea que si hay muchos probablemente a las iglesias que llegan y Señor, Padre bendito, y se echan ahí un rollo, ¿no? ¿Verdad? Que hasta les está dando el patatucho. No saben qué es el patatucho, ¿no? Es así como que, ay, están ahí como que les está dando algo. Me da algo, ¿verdad? No. O sea, eso no quiere decir, hermanos, que a todo aquel que invoca al Señor, el Señor le escucha. O que el Señor está cerca de él. Solo a los que le buscan con sinceridad. ¿Está claro el verso o no? Ok. Dice, pero esa cercanía de la cual habla la palabra no es cada domingo, sino algo que debe ser constante en nuestra vida, hermanos. Constante en nuestra vida. La relación con Dios no es solo hoy, no solo el miércoles, no solo el viernes. Es todos los días y las 24 horas del día. Guardarnos, hermanos. No hablo de perfección, hermanos. Ni usted ni yo somos perfectos. Habla de un esfuerzo. Que solo los valientes, hermanos, van a arrebatar el reino de los cielos. Solo aquel que tiene un comportamiento de buscar al Señor todos los días, que aunque sabe que se equivoca, está perseverando. Está perseverando. No de aquel que se equivoca y cree que está bien en su equivocación, o aquella que cree que está equivocada y sigue en su equivocación. No, Dios no está cercano de nadie así, hermanos. De hace mucho tiempo está lejos. Vamos a Romanos 12. Dice cuando lo tengan, Romanos 12. ¿Cómo dice Pablo a los romanos? Dice, gozosos en la esperanza, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Qué es la esperanza? Gozosos en la esperanza. ¿De qué está hablando? ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. Exacto. ¿Por qué, hermanos? En medio de las circunstancias difíciles que estamos pasando, si nuestra fe está bien delante de Dios, vamos a estar gozosos en la esperanza, sabiendo de que Dios nos va a dar la respuesta. ¿Entiendes? Esa es la esperanza que usted y yo tenemos todos los días. Cuando pasamos situaciones difíciles, aún cuando pasamos monetaria, que, ay, Señor, no tengo para comer mañana. Y pues está con la esperanza que Dios va a hacer algo. Y nos gozamos y no está, ay, Señor, ay, mira tu hijo. Y Dios no se mueve por lástima, usted sabe eso, ¿verdad? No se mueve por lástima, Dios se mueve por la fe que ve en nosotros, por la sinceridad que ve en nosotros cuando creemos en Él. Ok, entonces dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y dice constantes en la oración. La palabra constante es una palabra muy entendida, ¿no? Constante es alguien que está diciendo que continuamente lo está haciendo. Y aquí se está hablando de la oración. Por eso dice, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. O sea que si está pasando algo que no está bien, la oración nunca debe de faltar. Debe ser algo constante en usted. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor. Que le pegó a su esposa, Señor, gracias porque me pegó. ¿Verdad? Gracias, Señor. Gracias. ¿Entiendes? Gracias. La oración debe ser constante, hermanos. Constante en la vida de cada uno como cristianos. La versión al día, déjenme de leerles una versión que tengo yo en mi casa. Una Biblia dice, la versión al día dice de esta manera. Dice aquí constantes en la oración, pero la versión esta dice, regocíjate en los planes que Dios tiene para ti, dice. Ten paciencia si sufres y nunca dejes de orar.
Me gusta mucho esa versión. Dice, regocíjate en los planes que Dios tiene para ti. ¿Por qué los planes? Porque probablemente estamos pasando situaciones difíciles, pero dice que Él tiene cosas buenas para nosotros y no de mal, ¿verdad? Entonces está diciendo, si estás pasando alguna dificultad, gózate, no te preocupes, Dios tiene planes para tu vida. Ten paciencia si sufres, dice. Y algo muy importante que yo lo veo como que Pablo remarca más aquí, y nunca dejes de orar, dice. Nunca dejes de tener comunión con Dios a pesar de lo que estemos pasando, ¿no? Recuerden, el título es, si alguien dice estar firme, mire que no puede. ¿Por qué estamos hablando de la oración? Porque muchas veces nos apartamos tan fácilmente, hermanos, pero es por la falta de relación que tenemos con el Señor. Y esa falta de relación con el Señor nos hace tomar muchas malas decisiones en nuestra vida, hermanos. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos tomado malas decisiones. Yo estoy seguro, aquí nadie me puede decir que nunca lo ha hecho. Yo se los puedo hasta firmar en un papel. Todos nosotros hemos cometido decisiones malas, ¿me entienden? Pero muchas veces ha sido porque no hemos buscado al Señor. No hemos buscado y no hemos venido al Señor. No hemos venido delante de Él. Santiago en el capítulo 4 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago en el capítulo 4 lo dice. Mateo 6:6, hermanos. Mateo 6:6. Me dice cuando ya lo tengo. Con el tiempo creo que lo voy a leer. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, mire, se lo voy a repetir nuevamente. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En sí, hermanos, lo que Jesús quería enseñarnos en este verso es la importancia de tener una relación personal con el Creador. Y no tener una actitud de que voy a ir a la iglesia, y voy a orar bien fuerte para que me oigan y vean que soy una persona de oración. Por eso es que hay muchos descontroles en las iglesias hoy en día. No, qué padre, y empiezan a ver quién grita más fuerte, ¿no? Que los de aquel lado, no, que los de este lado, ¿verdad? ¿No? Entonces es un descontrol, hermanos. La oración no es para que venir a ver quién grita más fuerte o quién dice las mejores palabras más bonitas al orar, ¿no? ¿Me entienden? Porque hasta eso se da, ¿no? No, hermanos, buscar a Dios es tener una relación con Él, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y Jesús aquí nos está diciendo, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. En sí no está hablando, hermanos, mire, déjenme explicarle un poco esto. En sí no está hablando de que ahí sí, ahorita voy a meterme en cuarto ahí, ahorita ya el Señor está ahí escuchando. No, está hablando que usted y Él puedan tener una relación con el Padre. Con el Padre. Él usa el ejemplo del cuarto, cerrada la habitación, lo está usando para darnos a entender la intimidad que debe de haber entre padre e hijo. ¿Me entiende? Porque Dios lo va a escuchar solo cuando usted se mete a la habitación a orar, ¿o qué? ¿Sí lo ven? O sea que Dios me va a escuchar solo cuando vaya, ahorita no me está escuchando, me va a escuchar solo cuando vaya a mi casa y me encierre en mi cuarto. No, eso no es así. Dios está hablando ahí, Jesús está hablando de la importancia de la intimidad que debe haber con el Señor, con el Padre, ¿verdad? De eso está hablando, hermanos, de la intimidad que debemos tener con Él. Usted puede estar en su casa o en su trabajo y estar hablando con el Señor, presentarle sus peticiones, sus desánimos, pero en medio de esto Dios dará fortaleza y su confianza va a crecer en el Señor. Va a crecer en el Señor. Aunque le levanten falsos, alguna mentira contra usted, un falso testimonio, iba a decir, falso testimonio contra usted, y aunque le estén diciendo que usted es el anticristo, ¿no? De que estén diciendo que usted es lo peor de este mundo, ¿no? Entonces, eso no debe de afectarle, hermano.
Su relación con Dios va a hacer a que usted tenga paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa la da salud Dios. Esa no viene en el cereal, ¿no? Ya que en el cereal viene de todo. Pero no, esa fe no viene y esa paz no viene en el cereal. ¿Me entiende? La paz que sobrepasa todo entendimiento viene de la relación que usted y yo tengamos con Dios. De ahí viene esa paz, hermanos. Si usted se da cuenta, muchos mártires en la historia de la Biblia nos habla de muchos hombres que murieron por falsos testimonios que les levantaron. Por ejemplo, Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, estaban diciendo que Esteban estaba blasfemando contra Moisés, ¿no? Diciendo injurias contra Moisés, y por eso fue que murió. Murió por una mentira, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, por una mentira que dicen en contra de nosotros, ya se nos cayó la fe, ¿no? Ya se nos cayó la fe. ¿Entienden? Por eso, mis hermanos, tenemos que consolidar nuestra fe en el Señor, hermanos, por medio de la oración, por medio de la relación que tenemos con Él, hermanos. Y yo, algunos tal vez me han escuchado decir que yo, gracias a Dios, trabajo solo, ando siempre solo. Y yo ahí ando hablando puro loco, ¿verdad? Señor, ayúdame en esto, Señor, ¿por qué esto? ¿Verdad? Señor, ¿por qué estas cosas? ¿Por qué esta situación? Yo ahí me pongo a pensar y a hablar solito, ¿no? Y pues yo tengo la oportunidad, que nadie me mira, ¿va? Porque si no, va a decir que el loco ese sabe qué anda diciendo. Pero yo ando ahí, Señor, esto, ¿verdad? Señor, ¿por qué esto? Yo le pregunto a Dios, créame, yo le digo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Verdad? Esa es la relación que usted puede tener con el Señor también, ¿no? Donde quiera que usted ande, cuando andas en el camión, ¿no? Anda solo siempre, ¿no? Y así, hermanos, cuando usted va para su trabajo, igual, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me está pasando esto a mi familia? ¿Por qué esto? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto? Son momentos que debemos aprovechar para preguntarle al Señor y para tener una relación con Él. Otra de las cosas que puede hacernos apartarnos del Señor, hermanos, es la inmadurez. La inmadurez que tenemos muchos. La relación con el Señor es una, pero la inmadurez también puede hacernos apartar de Él. La inmadurez espiritual puede conducirnos por un camino de altibajos, y muchos conducimos más tiempo en caminos de inmadurez, o sea, abajo, ¿no? Mantenerlo siempre abajo. ¿Por qué? Porque le damos más importancia a lo que otros dicen o hacen. Por ejemplo, puede que tengamos el conocimiento acerca de la palabra, pero no obramos como la palabra dice, y eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Cuando usted sabe hacer algo y no lo pone por obra, es inmadurez. Usted ya lo sabe, ya sabe cómo hacerlo. ¿Me entiende? ¿Por qué le damos más importancia a los que otros dicen o hacen? Puede que tengamos el conocimiento acerca de la palabra, pero no obramos como la palabra dice. ¿Por qué? Sencillamente porque creemos que al juzgar a otros por lo que hacen o nos hacen, y decimos, yo no voy a ser como tal hermano, estamos cayendo en un error. Y estamos siendo inmaduros. ¿Por qué? Al principio leímos el verso que dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros juzgamos rápidamente, muchas veces lo hacemos en enojo. Y créanme que al hacerlo de esta manera, lo haremos inmaduramente y sacaremos conclusiones muy malas de otros. Pareciera que la inmadurez se da en los hermanos que llevan poco tiempo con el Señor. Tristemente no es así. La inmadurez se da en los que tienen años en el cristianismo. Años en el cristianismo. Los que tendríamos que estar ya bien definidos, que nada nos mueva, que aunque digan esto, que digan lo otro, yo voy a permanecer aquí firmes. No, pareciera que los que tenemos muchos años debíamos ser así, pero no. Hay muchos ejemplos que podemos ver que no, ¿verdad? Gente que lleva 20, 30 años en el cristianismo y se alejan de Dios. Son gentes inmaduras y conocen la palabra, pero no la ponen por obra. No la ponen por obra. Y son personas inmaduras. Y nosotros podemos caer en esto. Cualquiera de nosotros puede caer en esto cuando nos alejamos del Señor.
cuando perdemos la dirección. La tecnología de hoy en día puede darnos un ejemplo, ¿verdad? Que uno pone en los mapas tal dirección y ahí lo digo que crúzate aquí que a la derecha. Así es el cristianismo. El Señor en la palabra nos va dirigiendo. Pero muchas veces no, yo me voy por aquí porque yo en un atajo, conozco un atajo mejor que este, ¿verdad? Y nos vamos por otro lado pensando que estamos bien por nuestros argumentos, ¿no? Pero no, hermanos, en el Señor no hay atajos, ¿verdad? Si no ponemos por obra lo que Dios nos ha enseñado y lo que conocemos después de tantos años, hermanos, estamos siendo hombres cristianos inmaduros o mujeres cristianas inmaduras. Vamos a Hebreos 5:11, por favor. Ya voy a terminar, hermanos, en 5 minutos. Hebreos 5:11 al 14. Me dice cuando ya lo tengo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo, oiga cómo dice, cómo está hablando el escritor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el crecimiento del bien y del mal. Dice, déjenme leer este mismo verso en el lenguaje actual. Dice: hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender, dice. Pablo no es Pablo el escritor de Hebreos, pero muchos dicen que él es. Pero bueno, el escritor de Hebreos dice, está dando a entender, cuando dice, no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta ya mucho entender. ¿Por qué? Cuando usted dice, podemos a veces poner de ejemplo a nuestros hijos, cuando usted le habla a su hijo, ¿no? Que ya te dije, que por qué no entendés, que ya te dije que hagas tu cama, que ya te dije que esto, que ya te dije que levantes la basura, ya te dije que esto. O sea, les decimos tantas veces, ya no entendés, ¿por qué no entendés? ¿Por qué no entendés? Es como que el escritor les estuviera diciendo a ellos, ¿no? Ustedes no entienden lo que se les ha dicho. ¿Por qué digo esto? Por lo que viene. Sin embargo, dice, porque les cuesta, oiga como dice, porque les cuesta entender, de mucho entender, con el tiempo que llevan. O sea, que está diciendo que ya se les ha dicho desde antes, ¿no? Dice, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros, dice. ¿Y maestros de qué está hablando? De la palabra. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios, dice. Más sencillas. No es que yo me lo sé eso. Dice, ¿por qué no practica? No es que yo ya sé que no tengo que ponerme la fe en los hombres. Entonces, ¿por qué la sigue poniendo? No, es que ya sé que no tengo que poner asunto en esto. Pero ¿por qué le sigue poniendo asunto? ¿Por qué? Eso quiere decir que no ha entendido, ¿verdad? Eso quiere decir que no ha entendido. Que no ha entendido. Eso es lo que quiere decir. Usted puede decir que sí, pero no, porque sus hechos lo demuestran que no. Yo también puedo decir, yo sí me entiendo, pero mis hechos pueden decir lo contrario, ¿no? Entonces dice, unos que ya deberían ser maestros, dice, sin embargo todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños, dice, que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que así se saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos, dice. Alimentos sólidos. ¿Qué clase de alimentos está tomando usted? ¿Leche o ya alimentos sólidos? Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 3:1.
Dice, de manera que yo, vamos a leer del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Verdad cómo está empezando Pablo hablando a los corintios? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como, ¿qué dice? Santo. Como a carnales, dice, ¿verdad? Bendito Padre. Sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, dice. Cuando dice vianda está hablando de alimento sólido. O sea, dice, les di a beber leche y no vianda, dice. Porque aún no erais capaces, dice. Pero mire, a mí me sorprende esto, hermano. Oiga cómo dice, póngale atención. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y después dice, ni sois capaces todavía. Ni sois capaces todavía. ¿No podemos entender lo que está diciendo? ¿No entiendes? ¿No entienden todavía? Y esa inmadurez, hermanos, es la que nos hace alejarnos de Dios. Podemos pensar estar cerca de Dios, pero Dios no está cerca de nosotros. Dice, no sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué dice? Carnales. No, es que yo arreglo mis asuntos como yo. Ahí dice la palabra, pero yo lo hago como yo quiero. Pues carnal, inmaduro. ¿Sí o no? Amén. Pues habiendo entre vosotros, oiga, ¿cómo va esto, hermanos? Dice, capaces todavía porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, oiga, ¿cómo dice? Celos, contiendas, disensiones, dice. ¿Por qué se dan las contiendas y las disensiones entre nosotros? Porque nos fijamos en los demás, ¿no? No, que la hermana Lali me hizo esto. No hizo bien la comida cuando le tocaba. No, ya no voy a ir a esta iglesia porque no cocinan bien. ¿Verdad? No, hermanos, oigan cómo dice. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas. Miren, hermanos, los celos se pueden dar en querer tener el puesto de alguien más. No, que yo quiero estar ahí y buscarle el hermano. Yo lo voy a hacer mejor. No, que yo voy a hacer mejor esto, que mejor que el hermano Antonio y nos ponga, yo lo hago mejor. Y los celos pueden hacer a que una persona esté poniendo la mirada en alguien más y no en Cristo. Pero esto es porque dice que somos carnales, dice ahí, ¿no? Pablo está hablando porque sois carnales. Y entonces un carnal es alguien que no está pegado a las cosas de Dios, ¿no? Es alguien que lo menos que está es caminando rectamente delante de Dios. Es alguien que está apartado totalmente. Miren, hermanos, el que está apartado de Dios, el que vive carnalmente, todo lo mira feo. Y por todo protesta. No, que porque empiezan a las 15, no, que porque no, yo no voy a ir. O sea, por todo lo mira malo. Todo, hermano. Entonces dice, porque sois aún carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones. Y pregunta él, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice. Como hombres quiere decir, como pecadores, bueno. Eso está diciendo. ¿No sois carnales? Dice, le está preguntando, ¿no sois carnales? Está diciendo. Y andáis como hombres, dice. Por eso, hermanos, muchas veces los que llevamos más tiempo con el Señor somos los que juzgamos prontamente a otros. Y como les decía anteriormente, muchas veces juzgamos con enojo. O como no nos gusta lo que la otra persona hizo, juzgamos con enojo. Y ese enojo puede hacernos cometer o crear problemas. ¿Entiendes? Crear problemas. Santiago dice en el capítulo 1, hermanos, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, por esto, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. ¿Vale? Otra vez. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, o sea, para escuchar. Ponga atención, está diciendo Santiago. Ponga atención. Cuando me da palabra le está diciendo, pero es que ya no deja que el otro termine. ¿Verdad? Y así empieza la cosa. Ponga atención, está diciendo Santiago.
De manera que yo, hermanos, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para, miren, abrir esta boquita. ¿Verdad? Escuche primero, está diciendo, ponga atención, cállese. ¿Verdad? Así está diciendo prácticamente Pablo. No le está diciendo Pablo está diciendo eso, ¿no? Está diciendo, no, espérate, escucha, cállate y no digas nada. Ponga atención de lo que se está diciendo. Y después dice Santiago ahí, tardo para hablar y tardo para irarse. O sea que cálmese, ¿verdad? Si está escuchando algo que no le gusta, cálmese. Eso está diciendo Santiago. Cálmese, escuche y piense que va a contestar. Eso es lo que Pablo está diciendo, lo que Santiago está diciendo. Pero muchas veces no, nosotros a la primera ya digo algo, no, joder, ya. Entonces dice, tardo para hablar, tardo para irarse. Oiga, pero esto es lo que a mí me impresiona más. Miren cómo dice, porque en la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. En ese enojo que usted pueda tener al no escuchar a la persona y no quedarse callado a la hora que le estén diciendo algo y no poner atención primero y que sea inteligente para contestar, que piense pues, en pocas palabras, ¿no? Lo que va a contestar. Si lo hace en enojo, dice que la justicia de Dios, gracias, que la justicia de Dios no está obrando en ese enojo. O sea que Dios no está respaldando lo que usted está diciendo. ¿Me entiende? Dios no está respaldando eso. Porque juzgamos prontamente. Y lo estamos haciendo con un mal sentimiento. Y Dios no está donde hay malos sentimientos, hermanos. Dios no está donde tomamos malas decisiones con malos sentimientos. Porque en Él no hay maldad. En Él no hay maldad. Y a veces podemos equivocarnos, pero es bueno reconocer cuando nos equivocamos, hermanos. Es bueno cuando hemos hecho cosas que no están bien o hemos dicho cosas que no están bien, es bueno reconocerlo. Es bueno reconocer cuando nos equivocamos. Entonces, seamos atentos para escuchar a los demás, hermanos. Aunque le empiezan a decir, no, ya sé qué va a decir este hermano, ya sé qué me va a decir, escúchalo. ¿Verdad? O si una hermana viene y no, hermano, es que ya sé qué me va a decir, pero bueno, escúchalo, ponle atención. Y pídele a Dios que le dé sabiduría para poder contestarle. ¿Entiendes? Para poder contestarle. Una ocasión le dije al hermano Edwin, le dije algo de afuera, estábamos afuera, y después yo le digo, fíjate que y me dijo, no, me dijo, está mal lo que hiciste. No, pero es que no se lo dije a mala onda. No, pero está mal lo que me dijo. Y después me quedé pensando, dije, tienes razón. Y viene y te pedí disculpas, ¿sí o no? Es bueno reconocer cuando se equivoca. Y yo le dije, hermano, que no lo hice con una mala intención, pero sí fue mala como te lo dije. Entonces, discúlpame, le dije, perdóname, porque no te lo dije con una mala intención. Es bueno reconocer, hermanos. Es bueno poner por obra lo que aprendemos. Si se equivoca, sí se va a equivocar. No diga que no, sí se va a equivocar. Todos nosotros nos vamos a equivocar. Pero es bueno aprender a pedir disculpas cuando nos equivocamos. Porque eso vamos a hacer a que la otra persona no se le cree algo malo, un resentimiento malo. Imagínense si el hermano se queda solo así, yo, ese hermano me cansaré que se la lleva, el Hijo del Altísimo. ¿Verdad? No, entonces, no. Entonces, es bueno, hermanos, es bueno poner por obra todo lo que hemos aprendido. Si no ponemos por obra la palabra de Dios, ¿a qué venimos, hermanos? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? ¿Entienden? Todos fallamos, no crean que el hecho que yo esté aquí, no, es que el hermano de Pablo falla, sí, falla. Esta es mi esposa que le puede decir, que sí falla. Pero no me quedo en el error, trato de perseverar. Trato. Cuesta, sí cuesta. Pero lo bueno es perseverar en el Señor, ¿no? Ok. Entonces les decía que porque al hacerlo puede que estemos pensando, yo no voy a hacer lo que el hermano hizo o la hermana hizo. En el enojo podemos estar juzgando totalmente, tener un juicio muy malo, ¿no? Y como les decía al principio, hacia el que quiera estar firme, mire que no caiga. Nadie puede decir que nunca va a fallar. Nadie. Ninguno de nosotros, hermanos.
Dice Santiago 1:8, ahí mismo donde estamos, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hermanos. Debemos definir nuestra vida, hermanos. Debemos definir nuestra relación con el Señor. Ya no es de que hoy sí estoy aquí, hoy sí estoy, bendita, alabaré. Y después el otro día está aquí, no, que voy a la iglesia, los hermanos, hijos de Satanás y toda la cosa ahí. No, debemos definirnos en quién está nuestra fe. Debemos definirnos y no ser hombres de doble ánimo. Dice aquí Santiago en el 1:8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice, en todos. ¿Qué lo desanima, hermano? ¿Qué lo hace desanimarse? ¿Hay algo que lo pueda separar del amor de Dios? ¿Alguien podrá separarlo del amor de Dios? ¿Alguien lo ha separado de la fe que usted dijo un día tener? Y todos podemos pasar situaciones. Si yo aquí nos ponemos a preguntar, todos vamos a contar situaciones difíciles. Si yo a contar las que he pasado, no, Padre Santo. ¿Entiendes? Aquí nos lleva toda la tarde, y eso que somos poquitos, ¿verdad? Aquí yo nos llevaría toda la tarde a estar contando todas las cosas que hemos pasado. Pero en sí, ¿dónde ha estado nuestra fe cuando hemos pasado esas situaciones difíciles? ¿Hemos hecho como la palabra nos manda? Y tú dices, cuando estés, ve a tu habitación, dices solo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Hemos buscado a Dios en medio de las circunstancias difíciles? ¿O en qué está nuestra fe? Déjenme terminar la historia, hermanos, con una historia sobre alguien que conocí muy bien, y de hecho lo conozco muy bien. Esta persona empezó a caminar en los caminos del Señor y empezó muy contento, muy alegre, servía a Dios con todo su corazón, y cada vez quería hacer más cosas, servir más. Y en el transcurrir de esta persona en su camino siempre miró a otros lados y miraba: no, yo no voy a ser como ese hermano, no, jamás voy a hacer eso. No, jamás voy a ser como ese hermano también, ¿no? Porque uno es pronto a juzgar, ¿no? Muchas veces, ¿me entiendes? Pero esta persona en su caminar siempre a veces miraba los errores de otros, ¿no? Y su pensamiento era: no, yo no voy a hacer lo que el hermano hizo, o yo no voy a hacer lo que el hermano o la hermana que ya está haciendo, no, yo quiero caminar rectamente. Y esa persona siguió su caminar en el cristianismo, vio cómo otros caían, dejaban de ir, se apartaban, caían en el alcoholismo, caían en muchas otras cosas, y estas personas se apartaban, y él vio a muchas personas que se apartaron, de las cuales dijo: no, yo nunca voy a ser como este, ¿no? Nunca voy a ser como este, ¿verdad? Y pasó el tiempo, hermanos, y ella anduvo militando. Hasta el punto que una vez, bueno, para no serle tan cansada la historia, esta persona resultó haciendo cosas peores de las que él había señalado antes. Porque en un momento de su vida, esta persona se apartó, dejó de orar, dejó de tener comunión con el Señor. Y creía que era cristiano porque seguía yendo a la iglesia. ¿Entiendes? Que tenía una relación pues, con Dios, ¿no? Pero poco a poco se fue desviando. Debemos tener cuidado de las cosas que pueden desviarnos, hermanos. Porque no solamente nos puede desviar alguien en la iglesia, muchas cosas que pueden desviarnos. Y de eso es lo que quería, el Señor me puso, ¿no? El que quiera estar firme, mire, que no caiga. Nunca digamos nunca nos va a pasar. Lo que nos toca hacer es caminar rectamente delante de Dios siempre y tener una relación con Él. Esta persona que les digo llegó al punto donde resultó haciendo todas las cosas que antes él había dicho que nunca iba a hacer, hasta las prometía. No, Señor, yo nunca voy a hacer eso. Y resultó haciendo cosas peores que nosotros. Ahora ya se arregló, ya anda caminando, ¿no? Y le digo, bueno, le pregunto: ¿cómo vas? ¿Vas bien? Sí, muy bien.
¿Fallas? Sí fallo. Pregunté, ¿no? Sí fallo. Pero Dios me permite ver algunos errores para yo no cometerlos. Cuando cuando yo veo algo malo hacia mí, dice, Dios me permite ver el error, pero estoy seguro también que Dios permite que yo vea mis errores para que ellos también no hagan lo que yo hago. Y ahí la lleva. Termino con esto, hermanos. Santiago 1:4. Santiago 1:4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Mira cómo dice, hermanos. Mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia en el Señor. La obra completa es lo que hacemos. Mira cómo dice. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. No habla de perfección, hermanos. Está hablando de madurez espiritual. De ser maduros en el Señor. La paciencia que por medio de Dios empezamos a conocer va a tener su obra completa cuando nosotros ponemos por obra todo lo que hacemos y lo que aprendemos. Y dice después, para que seamos perfectos, después de que estamos haciendo en esa paciencia y estamos practicando lo que escuchamos, Él está diciendo, vamos a ser perfectos, pero no habla de una perfección física o una perfección que nunca vamos a fallar, sino que está hablando de una perfección. Esta palabra en el griego está hablando de madurez, que vamos a comprender. Nos vamos a equivocar menos veces. Y cabales dice, sin que os falte cosa alguna. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué se pone de pie? Vamos a orar. Gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde preciosa, Señor, que nos permite, Señor, poder estar en tu casa, Señor. Poder venir, Señor, y cantarte, adorarte, exaltar tu nombre, Señor, que solo es digno. Ese eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque domingo a domingo, miércoles a miércoles, Señor, viernes a viernes, yo sé que tú nos hablas en nuestras vidas, Señor. Permítanos, Señor, a poner por obra, Señor, cada una de tus palabras, Señor. Permítenos, Señor, esforzarnos, Señor, y ser valientes, Señor. Porque tú dices que solo los que se esfuerzan y son valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y tú estás diciendo ahí, Señor, que solo aquel que se esfuerce, Señor, en cambiar su comportamiento, que sea valiente, que no le importe que los demás digan, ay, este está haciendo esto, no, Señor. Sino que estás hablando de ese esfuerzo, de ese comportamiento, Señor, que solo el que es valiente, el que toma la decisión de hacer lo correcto, va a heredar el reino de los cielos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser valientes, a esforzarnos, a cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros argumentos, Señor, que muchas veces nos desvían de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si por causa nuestra, Señor, alguien se ha apartado de ti, Señor. Ayúdanos a no fijarnos en nosotros, Señor, sino a examinar nuestras vidas, Señor. Que nosotros mismos podamos ver cómo estamos delante de ti, Señor. Que nuestra mirada no puede estar en el hombre, Señor, solo en ti. Porque tú eres el que nos ha salvado. Tú eres el que nos ha amado. Ayúdanos, Señor, a que nuestra relación contigo crezca cada día más, Señor. A que la inmadurez que hay en nosotros, Señor, pueda cambiar, Señor. Pueda tornarse en hombres maduros, Señor. En hombres que tratamos de hacer, y mujeres, Señor, que tratamos de hacer tu voluntad día tras día.
y que nos vamos a equivocar. Sí, Señor. Sí, nos vamos a equivocar. Pero ayúdanos, Señor, a levantarnos en lo que damos en el error. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, gracias por todo tu amor y tus bendiciones. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén.